Miraflores, modelo de modernidad. No sé si... Tal vez usted quisiera dirigirse unas palabras para ellos. Bueno, me encantó estar. Llegué un poco tarde por la cuestión de los vecinos y del Arco Mar, en representación de Fernando, alcalde de Miraflores, que quiere mucho a los pintores del parque y siempre quiere estar con ellos y estará con ellos. Además de lo maravillosa gente que son, sus obras están diciendo lo que realmente vale. Y es que estos señores del parque son pintores de primera agua, quiere decir pintores mundiales, señores, porque los cuadros que estamos viendo acá son realmente cuadros totalmente hermosos. Gracias. De artistas plásticos en la ciudad de Reynosa. El encuentro conversatorio de artistas. En este momento nos encontramos acá con uno de los artistas. ¿Cuál es su nombre, señor? Walter Anicama, Gómez. ¿Podría mostrarnos un poquito más acá adelante? ¿Qué significa para usted este cuadro? Sí, la temática es un tema precolombino, el sueño de Chimú, le he titulado El sueño de Chimú. Dos figuras, dos mujeres, porque siempre yo la temática de la mujer busco en ella, digamos, la fuerza, ¿no? La energía, digamos. Y para mí este cuadro, digamos, me ha significado, digamos, la figura de la mujer, donde ellas llevan, digamos, en las manos, digamos, esa energía, digamos, ese ensueño, digamos, todo lo que da, digamos, dentro de un surrealismo mágico, digamos, que quería expresar con la línea, digamos, de la cultura chimú. ¿Qué más significa? Eso es todo lo que yo, todo lo que le explicáis, todo, digamos, ¿Me podría repetir su nombre como mejor? Sí, Walter Anicama Gómez. ¿Me puede mostrar tal vez otro cuadro? Ahí están presentes, están mis colegas, acá por ejemplo el señor Martínez, el autor de Pero también aquí. Buenas noches, soy David Martínez, autodidacta. Tengo acá mi obra El Camino a Zipán. Me he inspirado en Zipán porque Zipán siempre fue un misterio. Esta cocina se ha desarrollado en el departamento de La Valleja. Yo he interpretado en mi forma de pensar como pintor El Camino a Zipán. Esta obra tiene digamos, una serie de gamas, ¿no? O sea, una técnica mixta, en la cual he querido hacer resaltar el color oro, que es la esencia de Zipán, ¿no? Y luego inspirarme en los colores que tienen ese misterio. Claro. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Bueno, estoy muy feliz y muy contento porque he sido, dentro de todos los colegas que nos hemos presentado a esta exposición, he sido reconocido por el director de la Escuela de Bellas Artes, reconocido por toda la Asociación de Artistas Plásticos a la cual pertenezco, como el pintor que ha resaltado más, por ser más auténtico y más expresivo de la obra. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, me llamo Juan Bautista López, natural de allá de Bagua, Amazonas, pintor sobre todo inicialmente, digamos, un pintor, digamos, de autodidacta, pero después ya con unos estudios en una escuela de formación artística. Este es un paisaje típico de allá de la zona de Bagua, es una chacra de arroz, donde podemos apreciar la parte, una selva baja, ¿no? Tenemos los valles, los valles se
cultiva, digamos, el arroz, de preferencia el arroz. Estoy representando, digamos, lo típico de la zona, digamos, es una chacra de cultivo de arroz, dos personajes, la plaza típica. Es una obra que lo he presentado, digamos, participando a la selección de cuadros que se iba a hacer en esta exposición, y felizmente es uno de mis trabajos que ha sido seleccionado. Y para que ha tenido el agrado de varias personas que han visitado la exposición. Muchas gracias. ¿Ya? Gracias. Teodoro Reque. Teodoro. Reque de Chiclayo. ¿Qué le parece esta exposición de cuadros, ¿no? De varios artistas que se realizan aquí en este recinto? Bueno, es una combinación de pintores maestros que han logrado en el arte una superación, y de pintores que recién están empezando, ¿no? Entre los cuales yo estoy, ¿no? Para tratar de superarse. Me parece la muestra interesante y sobre todo la iniciativa de nuestra institución Pinatea Reynoso, que trata cada día más de superarse, y en esta vez de hacer actividades culturales. Este es un preámbulo, digamos, del día de mañana, que se inicia el conversatorio de artistas reconocidos en el medio ambiente. Para usted y para los amigos que van a ver este video, ¿qué significa su cuadro, mensaje? Bueno, particularmente es una técnica que justamente lo uso ya desde buen tiempo. Es un paisaje andino, que lo he notado digamos, en varias visitas que hice a la sierra, como es Huánuco, como es el Cusco, como es Apurima, y especialmente Tomaiquichua, ¿no? Donde me impresionó mucho el paisaje serrano, ¿no? ¿Cómo dijo el lugar? Tomaiquichua, la tierra de Micaela Villegas, la Perricholi. Así es. ¿Algo que quisiera usted agregar? Bueno, que quiero felicitar a todos mis amigos que están presentes en esta exposición, ¿no? E invitar a todo el público en general para el conversatorio de artes, que en esta vez reúne a los más grandes pintores, ¿no? Para aprender, digamos, todas sus experiencias de ellos. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor pintor? Víctor Hurtado Ríos. ¿De qué localidad viene usted? Yo soy originario de Apurima, de la calle. Dígame, ¿es la primera vez que vienes a este tipo de exposiciones aquí en Miraflores? No, la verdad no, sino que siempre estuve presente en todas las anteriores exposiciones. Es la cuarta vez que estoy en la sala. Felicitaciones entonces. Háblanos acerca de tu cuadro que has pintado. Esta es una técnica denominada acuarela, donde se ejecuta sobre todo a través de veladuras. Se busca la simplicidad en el tema. El tema en sí es un simple pretexto para expresar sobre todo la habilidad de la técnica. No necesariamente uno busca la perfección, sino más o menos una interpretación de lo que es la pintura, la acuarela en sí. ¿Qué le parece que la Municipalidad de Miraflores, a través de su regidora, la señora Gladys María Pérez, que esté apoyando a todos los jóvenes como pintores? participante, yo la verdad le agradezco profundamente la acogida que nos da la Municipalidad de Miraflores, no solo hoy, sino a través de
años que tiene la institución de la municipalidad, siempre nos ha dado el apoyo necesario para difundir nuestro arte, nuestra cultura, mediante las diferentes regiones que agrupa la institución. Para nosotros eso tiene mucha importancia. Y creo que es la única municipalidad de Lima que da esa posibilidad a los pintores. No existe otra, que yo conozco. ¿Algo que quisieras agregar para tus colegas? Solamente agradecerle a la municipalidad y que nos siga apoyando, por favor, porque es necesario de que nosotros encontramos una espalda en ese sentido. Muchas gracias, señor. Usted ahí con su cuadro para hacer una toma final. Ya, gracias. Muchas gracias.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. El presente encuentro y conversatorio de artistas plásticos nace como una idea de acercamiento al pensamiento y reflexión de nobles maestros del quehacer artístico y cultural. Estas conferencias servirán como huella, motivación e impulso para esta y futuras generaciones que, en la medida que la asimilen, podrán posteriormente expresar tal vez con mayor grandeza de las que las antecedieron. Recibamos pues con gratitud y aprecio a nuestros queridos maestros y artistas y grabemos en nuestras memorias la nobleza de sus palabras. Señoras y señores, la Asociación de Artistas Plásticos Pinatea Reynoso y la Municipalidad de Miraflores se complacen en presentar como maestro de ceremonias al señor Carlos Fernández Loaiza, director del programa Meridiano que se transmite por las ondas de Radio Sol Armonía. Con ustedes, el señor Carlos Fernández. Recibamos con buenas noches. Debo comenzar pidiendo disculpas por mi indumentaria, salgo de mi trabajo directamente hace pocos minutos y esta no es la vestimenta que corresponde con esta ceremonia. Debo decir además que al momento en el cual venía no podía dejar de escuchar que estaba por comenzar un partido de fútbol y tenía realmente mucho temor por la cantidad de público que viniera hoy y esto demuestra, está casi lleno el auditorio, está demostrando que hay una preocupación realmente en el público por el arte, no solo los artistas, sino el público en general, que esto es realmente muy saludable, que el profesor Servando y Florentino convocan multitudes y que a pesar del fútbol, qué bueno que haya fútbol también, pero que hay público para todo y hay público especialmente preocupado en ese tema y que la Asociación Pinatea Reynoso logra convocar a un público numeroso, cualitativamente importante además.
En nombre también de los profesores de plástico, José Reynoso, pintores del parque, los queridos pintores del parque, hemos visto tanto tiempo ahí, que tienen tantos años. Mi historia en realidad se remonta a 1970, Dice, en el año de 1970, luego del sismo del 30 de mayo, un grupo de pintores, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, llegó al Parque Central de Miraflores para directamente hacer sus obras y recaudar fondos a beneficio de los damnificados por el terremoto. Hay que decir además, por tanto, en aquella época era muy poca la galería de arte y galería de Lima en el circuito porque verdaderamente cerrado. Cumplido el objetivo, aquí es recaudar fondos para los damnificados del terremoto, decidieron permanecer un tiempo más en el parque para realizar una labor de promoción de sus trabajos. Este tiempo más se ha prolongado, se ha convertido ya en 27 años de presencia, semana tras semana, en el corazón del distrito de Miraflores. Hoy, el grupo de iniciadores dice que solamente quedan dos maestros. La renovación, sin embargo, ha sido permanente y a pesar de que han pasado muchos años, recién es en septiembre del año 1990 cuando esta asociación logra ser inscrita en los registros públicos y en marzo del año 92 es reconocida la Asociación Cultural como Asociación Cultural sin fines de lucro por el Instituto Nacional de Cultura. Es importante además señalar que independientemente del hecho de que estos artistas se ganaron su espacio en el Parque de Miraflores, los alcaldes de Miraflores desde aquellas épocas, especialmente los ahora, señor García aquí presente, que hayan permitido que estén y que con su presencia le den un aire muy simpático al parque, que hagan un lugar realmente de paseo, de encuentro, que sea un lugar de convocación cultural. Y eso es algo que debemos reconocer a los alcaldes como uno de los puntos destacados de su gestión. Y yo creo que debemos felicitarlos a nosotros también como público que podamos contar con una situación como esta. No voy a extenderme más, quiero ceder la palabra al ingeniero Fernando Andrade Carmona, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias, buenas noches. Nuevamente a mí me toca la parte más fácil, darle la bienvenida y dar por inaugurado este evento. Este evento llamado conversatorio, donde podemos escuchar los consejos, las palabras de personas como Juan Manuel Duarte Lespuru, que nos puede seguir transmitiendo sus conocimientos. Y este intercambio que se puede dar entre los jóvenes y los, como digo yo, con juventud acumulada, nos permite ponernos al día y seguir trabajando en todo lo que es las artes plásticas que ustedes, como bien saben, dominan, son parte del quehacer de la vida de Miraflores, algo que está ya marcado con sello, donde pueden encontrarlos una parte de la ciudad, donde pueden encontrarlos ustedes y donde todos los visitantes comparten su trabajo. Yo quiero felicitar a los organizadores de este evento, a la asociación, por estos buenos artistas y estos buenos expositores que tenemos durante este ciclo y sobre todo felicitarlos a todos ustedes por su presencia porque veo que el tema es mucho más importante que el fútbol. Gracias. Nace en Lima en 1911, se educó en Europa, donde residió 9 años, inició sus estudios
España y terminó en Buenos Aires, Argentina, regresando en el año 1936. Luego pasó a vivir a Chile, retornando al Perú reciente en el año de 1941. Ha participado en innumerables muestras a nivel nacional e internacional, de exposiciones colectivas e individuales, labor que le ha permitido obtener innumerables premios a lo largo de toda su carrera. En el año de 1944 ingresa como docente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Perú, donde dicta varios cursos, entre ellos composición estética, pintura mural, escenografía. En el año 1948 funda el taller de grabado. En el año 1956 asume la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes, al mismo tiempo que se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el programa de arquitectura, donde realiza sus obras de pintura en caballete, mural y también escultura. Es autor de varios monumentos públicos y murales en Lima, asignados por concurso. Ha dictado numerosísimas conferencias sobre temas de arte y como escritor tiene varios libros publicados. Ha sido nombrado como jurado en la Bienal de México, Chile y São Paulo. Desempeña funciones honoríficas como miembro del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos, entre otros. Es condecorado con las Palmas Magisteriales de Perú, la Orden del Mérito de Italia y muchos otros premios y reconocimientos, ocupando estas funciones públicas hasta 1973, fecha en la que renuncia a la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Desde entonces se ha restituido sus labores de artista plástico y escritor. En la actualidad, muchos de sus alumnos figuran en la vanguardia de la pintura peruana y además también es miembro destacado del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Dejo con ustedes el uso de la palabra al maestro Juan Manuel Ugarte Vespu, quien, repito, va a abordar el tema historia del arte en el Perú. ¿Aló? Señor alcalde del Consejo Distrital de Miraflores, señores presidente y miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Minatea Reynoso, ambos organizadores de este magnífico evento que veo con satisfacción, que rebasa mis expectativas. Creí que iba a haber poca gente, hay bastante, lo cual quiere decir que el arte tiene mucho atractivo y que estas dos instituciones, tanto la alcaldía como la de artistas plásticos, han tenido una feliz iniciativa en hacer esta inauguración para poner un punto importante en algo que hace muchos años viene sucediendo en el barrio de Miraflores. Me acuerdo que era unos 20 o 25 años tuve que sostener con la municipalidad una especie de controversia porque un grupo de corregidores querían suprimir la exposición de cuadros que se hacía para el antiguo parque, antes de la actual remodelación. Creía que era una feria, que estaba de más, etc. Por fin, felizmente, después de una serie de discusiones y conversaciones y la ayuda de algunos regidores amigos que estuvieron de mi parte, conseguimos que no se anulara. Y los años me han dado la razón. El hecho de que después de, creo que hará por lo menos 40 o 50 años que esa cuestión está funcionando, significa que tiene una gran aceptación y una vinculación con un nivel de estímulo y de promoción de las artes en la ciudad de Miraflores y por ende en el país. Es pues esta una magnífica oportunidad para celebrar ahora este feliz acontecimiento y que ha seguido produciendo en estos casos últimos, ya con el apoyo decidido y entusiasta de la inteligente municipalidad de Miraflores, que no tiene los prejuicios que tenía aquella antigua, que creía que mostrar cuadros en la calle era hacer una feria, o simplemente no les interesaba, sino que les interesaba otras cosas. El actual municipio
municipio y los actuales municipios de Miraflores sí se han interesado y siguen estimulando. Y es por eso que en estos momentos Miraflores viene a ser algo así como la culminación, y lo fue sobre todo con el anterior alcalde, que ahora está tratando de repetir el plan Berlina, lo fue con el sitio más importante de expansión de la ciudadanía. Actualmente, y fraternalmente unido a él, el actual alcalde, sigue esa misma línea. Por eso, tanto a él, a su hermano, como a los artistas plásticos aquí reunidos y a todo el mundo en general, los saludo y les agradezco la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Han elegido ustedes un tema, la historia del arte en el Perú. Es un tema complicado, porque en Perú carecemos hasta hoy, y probablemente durante mucho tiempo seguiremos careciendo de continuidad en cuanto al desarrollo de la formación de una conciencia nacional. Tuvimos una civilización prehispánica que tenía sus propias características, tuvo su cultura en muchos aspectos igual y en otros superior a lo que trajeron los occidentales de Europa. Es decir, había pues un desarrollo armónico y coherente que desdichadamente tuvo una ruptura dramática y violenta con el acto de la conquista y ocupación por la cultura de Occidente a través de los conquistadores españoles, que trastocaron completamente el cuadro cultural, trataron de hundir, de borrar, de sumergir en lo posible todos los vestigios de lo que fue esa magnífica producción vernacular autóctona, porque no le debía su formación, igual que el caso de México, son los dos grandes centros culturales de nuestra América, no le debían nada a las otras culturas del mundo. Generalmente el proceso de desarrollo cultural se produce por intercambio de influencias. Unas culturas muy bien desarrolladas van influyendo en otras, van dando margen al nacimiento de nuevos núcleos culturales, y a su vez, mientras esas viejas culturas empiezan a perifitar y tienden a desaparecer, han dejado, sin embargo, la semilla en nuevos núcleos humanos. Entre nosotros no es así. Nosotros, hasta donde conocemos en la actualidad las relaciones culturales del mundo americano, no tenemos ningún punto de contacto visible, por lo menos, con lo que fue la cultura universal. Fuimos autores de nuestro propio desarrollo cultural. Luego vino el virreinato, 300 años de dominio, en la que, sobre todo en el siglo XVIII, empieza a darse la respuesta a las interrogantes históricas que formuló ese cambio drástico de costumbres, de creencias, de organizaciones y de las relaciones del Estado con el ciudadano. En esa época existía el Estado con el poblador y los diferentes grupos sociales, porque el concepto de ciudadanía recién aparece con la Revolución Francesa. Hasta el siglo XVIII no existía en realidad, tan así que muchas veces gobernaban los países individuos nacidos en otros mundos, en otros países. Es decir, solamente estaba el Estado centrado en la persona del rey. Es decir, el rey era la patria, era la nación, era todo. Tanto el concepto de patria como nación son productos modernos, productos de la liberación del espíritu humano a través de la enciclopedia y de los derechos del hombre que nacen con la Revolución Francesa y se desarrolla a través de todo el siglo XIX, con mucho contratiempo, pero se desarrolla hasta nuestros días. Luego viene la independencia, que produce el mismo fenómeno, una tercera ruptura. Desaparece toda vinculación con el mundo virreinal que tuvo su respuesta, y tanto que es magnífica la respuesta del arte virreinal, como ese país encerrado en un margen estrecho de frontera que no permitía contactos fuera del contacto con la metrópoli en España, ¿no? Sin embargo, pudo dar una respuesta a través del arte de lo que era su realidad espiritual. Durante los 3 siglos de virreinato vamos a ver desarrollar un progresivo reencuentro del individuo nacido en nuestras tierras
consigo mismo y con la conciencia de su propia identidad. Aparece ya en tiempos muy primitivos, aún en tiempos de la conquista, cuando los encomenderos, que eran los señores feudales de la época, importados como se llama feudal de España, dueños de vidas y asientos de todos los territorios que cada uno de ellos era propietario, se levantan en rebeldía contra las leyes de India, que dicho sea de paso, fueron excelentes y justicieras leyes, pero como ocurre siempre con las leyes, y vaya si tenemos experiencia en eso, no se cumplían, quedaron simplemente en papel escrito. Pero fue la primera situación. Inclusive en el siglo XVII hay una serie de manifestaciones antipáticas por nietos y bisnietos de los antiguos encomenderos que reivindican para el nacido en el Perú los derechos de gobernar el país. Tal es así que entonces en el Cusco, por ejemplo, se le da un nombre curioso a los españoles, se le llama guapos. Los guapos eran los no peruanos y los otros eran los que eran. En esa época no existía la palabra peruano, existía la palabra perulero. Los peruleros eran los nacidos en el Perú. Luego, en el siglo XVIII, comienzan los primeros atisbos de encontrar una conciencia de lo nacional. Y aparece primero un término que pergeña un escritor nuestro, un ilustrísimo hombre de gran sabiduría y ciencia, poseedor de 14 idiomas, autor de más de 60 obras y de diversas índoles, música, teatro, arte, filosofía, ingeniería, botánica, construcción de fortaleza, es decir, un verdadero abanico de conocimientos. Por eso se le ha llamado muy certeramente el doctor Océano, porque era un océano de conocimiento. Don Pedro Pehualta de Barnuevo, Rocha y Benavides. Este señor de tan amplio nombre formula por primera vez una nominación, españoles americanos. Es decir, conserva todavía, y no puede ser de otra forma, estamos al final del siglo XVII y principios del XVIII, conserva todavía la fidelidad a la corona y la conciencia de la españolidad, pero a su vez coloca las palabras ya no perulero, peruano, es decir, americano, es decir, quiere decir que empieza a sentirse él diferente a los que son de origen europeo. La cultura misma del siglo XVIII va toda ella conformándose curiosamente a través de lo que fue la literatura de contrabando, no la oficial, porque en España mismo no se dejaba circular ningún tipo de ideas liberales que provenían de Holanda o de Francia. Pero en los barcos de contrabando, después de que los borbones franceses asumen el reino de España, y con Felipe V, el primer Borbón, nieto de Luis XIV, rey de Francia, que gobierna en España, empiezan a dar permiso a los barcos franceses, a los llamados navíos de permiso, que traían seda, licores, alhajas, joyas, de todas clases de cosas. Y dentro de eso, como ocurre todavía, contrabando. El contrabando de obras prohibidas por la Santa Sede por ser anticristianos, según el criterio dogmático de la época, y o si no, por el gobierno mismo de España, por ser políticamente inaceptable. Esta literatura de contrabando va a ser la que va a formar la conciencia de la mente nacional y la conciencia del arte nacional. Y es en el siglo XVIII, donde después del auge de los maestros de la escuela cusqueña del siglo XVII, aparece el gran desarrollo y la respuesta artística del arte del Perú a su propia conciencia del ser, es decir, la pintura de la escuela cusqueña, cuyos miles y miles y miles de ejemplares, a pesar de todas las degradaciones, de todo lo que se ha vendido, de todo lo que todavía permanece existe a nuestra vista por miles de ejemplares, es decir, de una riqueza de producción extraordinaria y que tiene un hecho completamente diferente al resto de la América Latina. Mientras en Colombia, en México, que se dan
la de México, sobre todo una escuela histórica muy importante, son muy europeos, casi imitativos de lo que ocurre en Europa. La escuela turqueña del siglo XVIII va alejando paulatinamente de todo lo que es imitación del arte europeo y empieza a dar su propia respuesta. La respuesta más visible y de pura cepa indígena es la siguiente: empieza a decorar con toda clase de detalles áureos las imágenes. El rostro se vuelve hierático, inexpresivo. Lo que es expresivo es los dorados y los adornos del traje y hasta la exuberancia y la riqueza barroca de los marcos en que se le coloque el espejo para que brille más y de una fuerza. Es decir, ¿por qué se quiere? Porque para el indígena el oro no tenía ningún valor comercial. El oro era la sangre del sol. Es decir, es una sacralización de la imagen. Entonces, esas vírgenes que se llama, que tiene palabra indígena, mamacha, esas mamachas cusqueñas representan la imagen de la Virgen como un hecho de majestad sagrada, y por eso es que la llenan de adornos de oro, no como hacían los europeos para decorar, sino para orar. Es decir, era una forma de oración. Y aún hoy, en el interior, vemos todavía manifestarse. Aún ustedes van al Cusco y pasean por esa ciudad maravillosa que ningún peruano debía dejar de conocer, así como los musulmanes tienen por orden moral visitar la Meca una vez en su vida para reverenciar al profeta Mahoma. Los peruanos deberíamos ir todos y cada uno, por lo menos una vez en la vida, a visitar al Cusco, porque esa es nuestra verdadera capital. Esa es nuestra capital espiritual, ese es realmente el núcleo fundamental de lo que somos nosotros en permanencia a través de las tres grandes rupturas. Es decir, la de la conquista que acaba con la cultura indígena, la de la independencia, que niega todo lo que era colonial y se hace completamente europea. Trata de imitar lo que pasa en París, lo que pasa en otros, pero sigue sucediendo todavía, porque los pintores de ahora, y eso va para todos ustedes que sean pintores, ya no abren las ventanas para ver la naturaleza, ya no se preocupan de eso, porque abren solo las revistas para ver qué se hace en París, lo que se hace en Nueva York, y ahora, más tristemente, que se hace en Tokio, lo cual es una aberración, porque de cierto, los japoneses también están perdiendo su propia esencia y se preocupan de hacer Cézares y Picasso de Nagasaki y de Tokio, un pueblo que tiene una maravillosa tradición artística que sin embargo está perdiéndola por dedicarse a hacer una visión moderna y actual en eso que en la actualidad se llama globalización. ¿Qué es la globalización? Todo esto lo digo para que veamos bien en la historia del arte. La globalización es la uniformidad de todos en un mismo patrón. Es decir, usted nació en Huancayo, y fulano de tal que se sentó por ahí, nació en Teherán, o nació en Constantinopla, o en Estocolmo, o en Bolivia, todos hacen lo mismo. Todos pintan el mismo abstracto, con los mismos coloriches, es decir, se está perdiendo la esencia de lo que cada grupo humano es capaz de dar como respuesta de su propio ser. Es decir, la esencia de la conciencia del ser personal, porque nosotros somos fundamentalmente lo que fue el más ilustre de nuestros escritores, Garcilaso Inca de la Vega, hijo del capitán conquistador español y de una princesa indígena. Él escribe su obra maravillosa, los comentarios reales de los Incas y otros anteriores, los comentarios de su obra maestra, en la cual glorifica con fantasía, pero glorifica el recuerdo de lo que fue el proceso. Es decir, tiene el drama del mestizo. Un mestizo es un señor que no es ni blanco ni indio. Y si no se decide hacer una de las dos cosas, va a vivir toda su vida ansiando ser lo que no es. Si es indio, va a querer ser blanco. Y a veces, si es blanco, va a querer ser, no digo que sea porque aquí nadie quiere ser indio, solo dice que no, lo cual es un idiotez, porque es tan honroso, tan noble, tan generoso tener sangre indígena en las venas,
como tenerla de raza blanca. Hagamos, como dijo nuestro gran poeta local, las dos castas juntos con épico fragor, incaico en el corazón, hispanos en latido, de no ser poeta, tal vez hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Es decir, los propios destinos están nuestros están en nuestras manos. ¿Qué hacemos nosotros para que esos legados que hemos tenido podamos comprenderlo y encarnarlo en una identificación con todas y cada una de las etapas del pueblo, porque no podemos identificarnos con todos, porque lo que fue el mundo indígena ha desaparecido en la mayor parte de manifestaciones. Por ejemplo, el quechua que ustedes oyen hablar no es el quechua de los señores del sur, es el quechua que ha quedado en los pueblos, que ha quedado en el campo, el quechua rústico. El antiguo quechua imperial era un quechua elegante, lleno de riqueza de expresión, que ha ido desapareciendo junto con la decadencia de las élites indígenas que fueron siendo cada vez más uniformizadas y metidas dentro de la masa cobriza, sumisa y esclavizada. Luego, tenemos el mundo colonial. El mundo colonial da dos respuestas. Una es la de la costa, que es la que todavía seguimos usando. Es una respuesta que tiene sus principales raíces en el mundo de Occidente, en las creencias de Occidente, en la fe de Occidente, aunque la fe también existe en el interior igualmente, se ha sincretizado mucho. Pero la otra es la respuesta autóctona. Tenemos la Escuela de Lima de pintura, por ejemplo, en la que hay obras muy importantes, pero todas de segunda fila comparadas con sus modelos europeos que imitan. No tienen ni la riqueza extraordinaria del dominio del dibujo, del color, de la composición, de la grandeza del arte occidental del siglo XVI, del siglo XVII y aquí el arte galano del siglo XVIII, sino como ecos lejanos. La otra, la que es válida, es la del interior, porque todo lo auténtico que tenemos en el mundo está en el interior, no en la costa. La costa ha sido completamente, digamos, blanquizada y aún en la mentalidad del blanco costeño existe una tendencia a sentirse extraño al medio, a buscar largarse a París o a Nueva York o a Londres o donde sea, con tal de ser lo que no es, porque siempre será un peruano mestizo que tampoco allá lo sé. Yo he vivido en Europa 10 años, conozco muy bien la reacción de los europeos con respecto a nosotros. Nosotros no somos occidentales, tampoco somos indios, somos simplemente mestizos. Tenemos que adoptar la condición y la mentalidad del mestizo, es decir, sacando lo mejor de esas dos ancestros. De un lado, todo lo que nos han dado, por ejemplo, de respuesta cultural y artística durante los 300 siglos del coloniaje, y aún lo que poco a poco vamos descubriendo. Por ejemplo, para todos nosotros en el colegio nos han enseñado que el Icario es la culminación del mundo indígena, cultura turca, mucho más importante que la cultura incaica fue la cultura de los mochicas de Renano, y bueno, la cultura de los guaris en el centro de Perú, y aún Tiahuanaco y Chavín. Recién ahora nosotros estamos encontrando, porque el pasado indígena no era un pasado uniforme, como creyeron los cronistas españoles, que no tuvieron más información que la que les daban los indios que quienes hablaban en las regiones que ocupaban. No, nosotros somos un mosaico de culturas sumamente ricas. En cambio, lo que fue es una raza muy pragmática, muy corta de imaginación, que no tuvo mayor capacidad de ensueño, sino un sentido de construcción y de organización administrativa. Por eso, a partir de uno de sus emperadores, el séptimo, Pachacútec, comienza a expandirse fuera del pequeño reino que era el Cusco, y de ahí empieza a salir cada vez más hasta llegar por Huayna Cápac a ocupar todo lo que es el Perú actual, parte del norte de Chile, parte del norte de Argentina, la frontera con Colombia y por supuesto
estos señores que ahora están llegando con nosotros, que eran los cañares, que luego en la cuenta de Perú, que son los ecuatorianos, que no sé qué reclaman cuando todo fue Perú hasta el tiempo del virreinato. Reciben independencia en 1830, dejan de ser Perú, se convierten en otro país. Bien, todo este conjunto de cosas nos crea nosotros una universidad en estudiar eso que ustedes han dado como tema hoy día, historia del arte. En todas las culturas universales, la historia del arte es una continuidad a través de la aparición, auge y decadencia de los movimientos culturales. La Grecia actual no tiene que ver nada, porque prácticamente con la Grecia clásica, pero es una continuidad de ella. Y el griego de hoy tiene las mismas condiciones mentales que tenía el griego de la época de Pericles, entre nosotros no. Si ustedes, cualquiera de ustedes que viaja al interior, se encuentra que en nuestro país, cada kilómetro que penetramos en línea recta, si la recta no fuera posible, porque hay que estar las líneas altas, pero cada kilómetro es un año de retroceso en el tiempo. Cuando hemos llegado a la selva, después de 300 kilómetros, estamos en la edad de piedra, con caníbales, con tribus totalmente veraces, sin ninguna cultura ni nada, lo más primitivo. Y hemos recorrido toda la historia de la humanidad a través de 300 kilómetros de penetración en línea recta. Claro que no es línea recta, son muchos miles de kilómetros por la cantidad de zigzag que hay que hacer por nuestra tremenda geografía. Pero eso nos indica pues que somos una riquísima variedad. Somos la reunión de muchos grupos diferentes, con muchos idiomas diferentes, con muchas sensibilidades diferentes. Por ejemplo, usted habla con el indígena de Cajamarca, es muy diferente su manera de pensar, de ser, de sentir, ni siquiera habla quechua, ha perdido ya sus idiomas, los mochicas ya no se conocen los 40 palabras del idioma mochica, todo lo demás ha desaparecido. Pero compara usted con el indígena del Cusco, que es quechua 100%. Y un poquito más allá se encuentra con otro, que no tiene que ver nada con los indígenas, que son los aymaras, ya otro lenguaje. Es decir, todos ellos necesitan pues que sean tratados, concebidos para que puedan ser peruanos en conjunto, seamos todos una integridad, ser tratados en su propia realidad y de acuerdo a sus propias condiciones regionales. De ningún modo desde Lima ni en ningún centro capitalino se deben dictar disposiciones para todo el país, porque todo el país es sumamente diferente. Y es como si un sombrero de determinada dimensión se lo quisieran colocar a todas las cabezas. Los hay cabezones, los hay cabezas chicas, los hay cabezas medias, el sombrero se va hasta las orejas o no entra. Lo mismo pasa con la disposición legal. Pero en el Perú se ha desde la época del virreinato se ha regido siempre desde Lima, teniendo como base el tiempo de los virreyes el ejemplo español. Traer todos los medios, inclusive en nuestras ciudades. Las ciudades fueron trazadas en las partes donde la topografía lo permitía, en la manera de tablero de ajedrez, cuadrículo, en el centro de la plaza cuadrada donde estaba la iglesia, la gobernación y la cárcel, los tres poderes de manejo del Estado, y, o sea, la municipalidad, la cárcel y la municipalidad, como el visto el alcalde, estaban súper juntos. Era la expresión del poder civil, en el centro, y de ahí como en forma, pero ustedes, por ejemplo, de las formaturas coloniales de Lima, vean lo inteligentes que eran los municipios de antes, cosa que no siempre ha sucedido después. Fueron trazadas siguiendo el trazo del sol, de manera que en la mañana todas las casas recibían una visita solar por el rayo del sol, y en la tarde, a partir del mediodía en adelante, el sol iluminaba el otro lado de la calle, de manera que la aireación y la higienización de las calles era perfecta. Además,
las disposiciones municipales eran sumamente correctas, sumamente sensatas, se regía con mucha, solamente comienza el desbarajuste a raíz de la revolución de Tupac Amaru, que fue una sublevación indígena. Y tomemos conciencia, los 300 años de virreinato, no han pasado más de 15 años y que haya habido una sublevación indígena. No es verdad que el indio haya sido sumiso y que haya sido débil e incapacitado por no tener la fuerza física de poder resistir, eso sí. Pero la revolución de Tupac Amaru obligó al gobierno español a movilizar un ejército de 18.000 hombres a la orden de un mariscal de campo. Y develada la rebelión, ejecutado el Tupac Amaru, su mujer y sus hijos, se demoró más de 20 años haciendo las averiguaciones que fueron hasta Panamá, hasta Buenos Aires y Santiago de Chile, por supuesto Quito y Bogotá igual, donde había ramificaciones. Es decir, pudo haber sido el gran movimiento y le faltó la posibilidad de hacerlo porque no tenían lo que ahora llamamos infraestructura. Es decir, no había una organización que pudiera permitir. En cambio, los españoles sí tenían un hecho perfectamente. Además, le faltó también ciertas cosas que no pasaron por él. Cuando Tupac Amaru y su mujer, con su ejército, sitian el Cusco, la mujer, cosa que pasa con mucha frecuencia en el Perú, tenía más pantalones que el marido. Le dice, ¡toma el Cusco! Y no se atreve Tupac Amaru a tomar el Cusco por temor de maltratar a los habitantes. En una guerra no se puede tener esas consideraciones del ser humano, porque así se pierde la guerra. Y desde el cerro Guanacauri tiró a la ciudad, pero no entró en ella. Si Tupac Amaru entra en el Cusco, por lo menos la revolución hubiera durado 3 o 4 años más y posiblemente hubiera posibilitado sublevaciones en el Alto Perú, donde había un fuertísimo movimiento carnavalista, y tal vez hasta el Tucumán, en Argentina, donde también lo había, y donde 20 años después todavía estaba juzgando a gente complicada en la revolución. Bien, pero todo esto trae como consecuencia que aparece un descontrol absoluto de la regularidad de las medidas gubernamentales. Se empezó a gobernar, cosa que ha existido hasta nuestros días, por el miedo. Miedo del poder a ser destituido de él. Y así hemos tenido momentos en el Perú en que hemos tenido, en el caso patético del plena guerra con Chile, 3 presidentes en el Perú, mientras el país estaba en guerra. Mi abuelo, que fue el secretario general de guerra de la guerra con Chile, el general Eneco, decía, la guerra con Chile no la ganaron los chilenos, la perdimos nosotros. Es muy diferente. Se perdió por la desunión, por la traición, por las ventas al enemigo, por el coqueteo con la fuerza invasora. Inclusive, una tía, mis abuelas mías, se casó con un chileno y ahí tengo parientes en Chile. Es decir, no hubo, el único limeño que tuvo dignidad en entonces, y la dignidad no es una virtud nuestra, eso fue todo que hace uno. Fue don Manuel González Prado. No salió de su casa durante todo el tiempo que los chilenos ocuparon Lima. Y entonces, ¿por qué se perdió Lima? ¿Por qué perdimos la guerra? Cuando toman los chilenos los chorrillos, incendian la ciudad, que era un precioso balneario, lleno de casas de gato, y se dan muy a la chilena una gran borrachera general, como se ejercen los ejércitos invasones. Va al Estado Mayor, estaba el tren, y el Pelado estaba llorando desde el Pelado, y le piden a Piérola, ataquemos ahora, presidente, porque destruimos a la paz chilena, y venimos. Pero Piérola, civil, vanidoso, Perinola, como lo llamaba González Prada, que lo llama mucho, el petizo Perinola, que era chiquitito, quería dar su batalla, entonces organizó la defensa en San Juan y Miraflores. ¿Y cómo creen ustedes que dispuso el ejército peruano? De uno en contra,
una línea de burro, así. Mataban a uno, quedaba un hueco, mataban a 10, un hueco más grande, mataban a 50, un hueco más grande. Cuando la más elemental estrategia no ha sido ser militar para él, es que debe ser una línea de defensa de 8 votos. Fuera el primero, que quedó atrás, fuera el pausa. Entonces, nosotros hubiéramos podido salvar Lima sin la estupidez de don Nicolás de Piero, que después fue presidente del presidente. Esa paradoja que llega en Perú. Pero no nos hace perder la guerra por la manía de montar su caballo blanco, sentarse en Napoleón y dirigir la batalla. Total, como era militar, y los primeros tenían un magnífico jefe militar que fue Baquedano, y además tenía un ejército muy bien armado, muy bien entrenado, y se habían preparado para la guerra desde 1830, cuando el gobierno del ministro Portal, este ministro, diseñó toda la estrategia de Chile para lograr vencer al Perú, que era la gran ilusión, con la convivencia y el entusiasmo de toda la Cancillería sudamericana, que veía en la Cancillería de Lima el mal recuerdo de la hegemonía virreinal. Ninguno quería que Perú surgiera, todos querían que se fuera abajo, y todos se recuperaron entusiastamente, inclusive los amigos argentinos, los amigos bolivianos, que además nos abandonaron a la mitad de una batalla y se fueron por ellos y nos dejaron. Y nosotros nos metimos a la guerra por defender a Bolivia, no por pelear nosotros. Esa es la frontera que tenemos acá. Bueno, sin embargo, todo eso terminó con la debacle de la cual solamente hemos salido en 1916, cuando se abre el canal de Panamá. ¿Saben ustedes que hasta esa época, 1916, yo he nacido antes? Algunos de ustedes, como el señor que venga acá, posiblemente también lo antes, o los que por ahí. Se demoraba, no me salía Europa 3 meses. Recién cuando se abre el canal de Panamá, entramos en contacto con el mundo. Y el Perú empieza, entonces acá, desde 1910, ahora, es que nuestro país continúa. Todo este panorama que les he contado, ¿por qué te lo digo? Porque voy a hacerle brevemente la reseña de historia del arte. Pero la historia del arte nuestro la pueden estudiar ustedes en cualquier libro, ya de hoy me miren, pero no, porque no van a oír de todas las verdades que yo les estoy cantando, porque eso lo disimulan y lo ocultan todas las historias. Cuando don Jorge Basadre escribió la historia de la República del Perú, puso una serie de anécdotas de lo que fue el comportamiento peruano contra la guerra con Chile. Y le voy a decir uno nomás. El coronel Bolognesi manda 3 telegramas a Arequipa al coronel Leiva, que tenía 4.500 hombres en Arequipa. Le dice, tengo 1.500 hombres, los chilenos son 6.000. Baje usted para defender Arica. 3 telegramas, uno tras otro. Que el coronel Leiva no baja porque el señor Bolognesi, el coronel Bolognesi era del partido político opuesto al centro. Era el partidario de un presidente y Bolognesi de otro. Es decir, perdimos a Arica. La muerte de heroica de Bolognesi, que es un orgullo nacional, pero de héroes estamos estupendamente bien, porque estamos mal de ganar. Ojalá no partido de fútbol, ahora lo ganemos. El hecho es que eso baja los chilenos de Arica, y eso nos sirve para hacer la guerra. Porque inútilmente hubo que sacrificar un hombre que no tenía por qué sacrificarse, porque cuando el mayor salvo chileno, que lo mandan de Magellan, se lo manda como el señor, tenemos 100.000 hombres, un ejército perfectamente tan mal armado, no tiene funcionamiento, no es deshonroso mentir. Él contesta desde el brazo, no rendiré la plaza antes que marea hasta el último cartucho. Y murió ahí. Y además tuvo una frase muy hermosa, que era la siguiente, que debía guiarnos de orgullo. Se dirige a los oficiales que estaban ahí al lado de él, y que está Torres, entonces un célebre cuadro pintado por Depiani, sobre la respuesta de Bolognesi. Y ustedes, señores, son jóvenes, yo soy un hombre viejo. Les invito a que se retiren. Yo me quedo en la plaza, no se retiró. La mayoría,
Chiani pintó el cuadro y ya iba otra peruanada. Pretendió vendérselo al gobierno y el gobierno dijo que no tenía plata para comprarlo, no tenía plata para comprarlo, no. ¿Sabes cómo el pueblo de Chiani tuvo que hacer para vender su cuadro y no morirse de hambre? Y terminó una miseria tremenda, ni siquiera con Roma. Tuvo que hacer una rifa, como 5 soles del boleto, para poder vender el cuadro a la respuesta de Bolognesi. Y hasta ahora, recién hace 4 o 5 años, que sí, que el gobierno peruano ha restaurado la casa de la respuesta Pianita, donde todavía tiene el consulado actual peruano, que es el sitio de Bolognesi y otras respuestas. Pero esas cosas nos suceden a nosotros. Estamos llenos de actos individuales extraordinarios. En cambio, de actos colectivos indignantes. La guerra con Chile fue, y toda nuestra vida política del siglo XIX no es sino esa vergüenza. Golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado, porque todo el mundo lo que quiere ser es presidente de la República. Y unos duran 3 días, otros duran 3 meses, otros duran 3 años. Muy raro que llegó a cumplir sus 5 años. Y no sabemos si en la actual cumplirán, esperemos que sí. Pero el hecho es que en el Perú nunca se ha podido hacer ninguna labor de gobierno, y es un hecho el hermano de este señor. No sé si, porque yo sé, mira, pero yo no sé cuánto era que se lo miraron, pero el otro fue extraordinario. Ese es el handicap que tiene, está un poco rellenado, parece. Pero toda la preocupación del gobernante del Perú es sobrevivir, defenderse, impedir que lo saquen. Y entonces no ha habido nunca tiempo para la serena y sosegada labor de gobernar. El único hombre que tuvo una cierta clarividencia, y es el más brillante presidente que hemos tenido en Perú, es una serie de ineptos que los ha gobernado, fue el Mariscal Castillo. A pesar de que también tuvo que estar aguantando sublevaciones y golpes de Estado, intentos de derrocamiento, sin embargo, fue un presidente evidentemente progresista. Hubo otro presidente notorio que es justicia y que lo decide fue Malta. Malta fue también, pero nosotros, la mayoría, casi todos ellos coronelones, no eran sino simplemente gente ambiciosa y deseosa de estar en el poder y beneficiarse para beneficio propio. Yo voy a hacer una pregunta, ya que le toco un poco aquí para que no me la puedo poner acá. El señor Andrade está actualmente haciendo una serie de obras, gastando mucha plata. ¿De dónde la saca? Si no tiene los mismos recursos que tenían los alcaldes anteriores. Toda la pregunta es, ¿qué hacían con la plata los alcaldes anteriores? Porque si tuvieran el tigre para hacerlo, ellos también la tuvieron. Entonces la plata, nadie lo pregunta. Nadie pregunta. Como nunca nadie pregunta quién cobra las comisiones de la Copa Diablo. En todas partes del mundo, todos sabemos que el vendedor de armas da 15% de comisión a las autoridades en el Perú, y en los hermanos del Ecuador que están haciendo lo mismo. Nunca declaran quién es el que recibe las comisiones, pero ¿cómo? Ese es algo que se debía averiguar. Felizmente, que no teníamos la declaración del actual presidente Gaeta. No hay intermediario, se llama la compra directa, que paga el intermediario, es el fabricante de armas. Esto dio como resultado, pero ya voy a terminar acá porque no se aburran ustedes. Como resultado, la respuesta que ha tenido el Perú a lo que está en pijama, que lo conocen las interrogantes o los impulsores de la historia. Es decir, cada grupo humano recibe una serie de interrogantes a lo que tiene que responder. Cada uno de ellos responde según los grandes responden en grandes, los medianos y los chicos responden medianamente. La respuesta es la siguiente. El Cali, con su último gran imperio de los incas, organizó maravillosamente y armónicamente el país con un sentido de llevar todos los medios de comunicación al poder centralizado en el Inca, que redistribuía
de manera que no existió jamás ni pobreza, ni tampoco ningún tipo de... Y hubo en Italia un arte, no era artista, un arte interior. Los grandes artistas no fueron los mochicas. Por eso, cuando los incas conquistan el Gran Chibú, y que lo conquistan solamente por un recurso estratégico militar impensable, cortaron el agua de todos los suministros de agua a la región. Y entonces los dos por 6 años tuvieron la conquista. Pero duró casi 20 y tantos años la lucha por la conquista de la región. Pero fue el veneno que introdujeron en la botánica. El Inca, la cultura inca era sumamente austera, muy moral, muy equilibrada, muy parca, muy medida, como sus construcciones arquitectónicas, piedras rectangulares perfectamente ensambladas, ninguna euforia de pensamiento, ninguna exuberancia de poesía y de sueño, realidad concreta y orgánica. Pero se llevan al Cusco a los principales artífices de la cultura. Con ellos aparece el sensualismo, el lujo, todos los factores que destruyen la unidad de un imperio. Y cuando los españoles llegan, ¿qué encuentran? Un imperio que había perdido ya todas sus bases de acción moral y solamente estaba explicada entre la lucha de dos hermanos. Uno que era del reino del norte de Quito y el otro que era del reino del sur del Cusco. ¿Producto qué? ¿Por culpa de qué? Como siempre ocurre que pasa por culpa de una mujer. Por eso mi mamá me decía que siempre se cogía la mujer. Guayna conoce en Tomebamba a una princesa de la raza quiteña de los Cañares. Se enamora de ella y se casa con ella. Tiene un hijo con el nombre de Atahualpa. Pero la princesa Cañari no quería ir al Cusco por nada. Entonces Huayna Cápac deja de residir en el Cusco y reside en Tomebamba, en el Ecuador. Ahí tiene todo, y al morir comete el grave error, divide el imperio en dos, la parte norte para su hijo Atahualpa, el hijo de la mujer amada que lo tenía completamente mojado, y el sur para Atahualpa, que parece ser, no tenía una gran personalidad y era mucho menos persona, mucho menos capaz de Atahualpa, que según la cultura de dimensión era el más inteligente, el más capaz, y tenía una gran personalidad. Viene la guerra, desgraciadamente Atahualpa de los rojos, de los tardes, y arrasa a toda la aristocracia cusqueña formada por los clanes imperiales. Ustedes saben que en el Cusco cada emperador tenía su clan, su tribu, tenía su clan, tenía su propio palacio. Hoy viene el palacio nunca el anterior, él construyó su propio palacio. Por eso había tantos palacios como Inca Sur. Y ahí seguía habitando su clan familiar. Pero estos clanes formaban la draga de la aristocracia, de la cual salían los sacerdotes, los jefes militares, los subrecomandos, o sea, los intelectuales de la época, todo. Y Atahualpa los hace asesinar a todos, a ratos. Cuando los españoles llegan, encuentran una aristocracia pequeña en que no había unas cuantas mujeres y todos los principales culturalmente desaparecidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos mismos tratan de pelear contra Vaca y otra raza muy importante, los chancas, que están por Cayo, pero el Cayo es un imperio muy importante. Son los principales colaboradores de España, porque odian al Cusco, porque odian al señor del Cusco, que solamente 30 años antes los había conquistado, de una conquista que fue muy sangrienta. Dicen que el lago, en el lado del cual se dio la batalla, se llenó de sangre todo por la pregunta. Todo eso trajo un momento en que los españoles llegaron justo en el momento en que estábamos en el peor y más bajo nivel de nuestra capacidad de combatir. Por eso fue agregada a los caballos, a las armas de fuego y a las predicciones de lo que produjo la guerra. Así un ejército, 30.000 hombres, como tenía Huáscar, tenía Atahualpa en Cajamarca, cuando se entrevista con el cumpleaños, con Pizarro, es dominado por 200 españoles, pero que andaban a caballo.
disparaban balas, cosa que los indios no se imaginaban que era esto, que esa gente largaba y mataba a la distancia. El hecho es que ahí desaparece ese mundo, pero queda su alma. ¿Qué nos queda de ese alma? Solamente lo podemos estudiar como imagen de lo que fue su realidad, porque esa ya no es nuestra realidad. Viene después de 300 años de la conquista española. El dominio virreinal. Tuvimos el más original de las culturas virreinales de América, más original que la de México. Tanto así que a los virreyes de México se les ascendía para venir a virreyes del Perú y se les pagaba el doble de sueldo que lo que se pagaba en México. Esto fue hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII nos quita el virreinato de Nueva Granada primero, se convierte en Colombia, Venezuela, Panamá, y después el de Buenos Aires, con Uruguay, con los federales, y hasta inclusive Puno. La región de Puno en esa época formaba parte del antiguo virreinato del Perú, del antiguo virreinato del Perú. Felizmente, en 1914, la corona ratifica y incluye Puno al Perú. Por eso es que los puneños siguen siendo peruanos, si no serían bolivianos. Bueno, todo eso es una realidad a la que dimos una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que dio el arte del Perú seco? Solamente pudo darla por medio del arte, porque el pensamiento no fue desarrollado, no se permitía desarrollar pensamiento autónomo, estaba estrictamente prohibido y perseguido por la Inquisición, pero sí dejaron libre la expresión artística. Y durante el siglo XVII se produce la recloración del arte puqueño, y en el siglo XVIII da la magnífica expansión de una pintura increíblemente elegante, que la encontramos inclusive, yo la he visto, bueno, en Pernambuco, la antigua capital del Brasil, de la colonia portuguesa de Brasil, he visto cuadros de la escuela puqueña, y en Brasil, hasta hace muy poco tiempo, se decía perulero al traficante ambulante que vendía cosas, porque venían desde el Perú, entraban por el Uruguay y invadían pueblos vendiendo joyas, cuadros, objetos de poco peso y de mucho valor. Entonces, el quincallero actual, todavía en algunos pueblos latinos se llama el perunero, porque creen que es un recuerdo de aquellos mercaderes del cielo. Dominamos todo el mundo y dimos nuestra respuesta. Creamos un arte original, originalísimo en cuanto a versión de un espíritu colectivo, porque además en el siglo XVIII la pintura es anónima, casi nadie firma los cuadros, es todo un conjunto anónimo y que se ve además en las iglesias, en las edificaciones de las iglesias. Los planos son españoles, pero sobre ese plan español se ha levantado un edificio cuya ornamentación es toda indígena. Y entonces eso nos invade con una adolescencia todos los frontispicios dentro del estilo barroco, que era el estilo de la época, y da la respuesta indígena de la ornamentación, no como decoración, sino como oración. Ustedes pueden ver eso aquí en Lima, vayan a ver esta iglesia, San Marcelo, que tiene un magnífico, esa es una oración en piedra. Se ha hecho todo un juego de ornamental que no es decorar, sino es transmitir la emotividad de la plegaria religiosa. Yo me acuerdo que en el Cusco yo tuve una experiencia muy hermosísima. Entré a la catedral y había una india arrodillada rezando la Taitacha Tempulum, la Taitacha Templona. Por otro lado había miraba, yo la estuve mirando al lado de Cubaramé. Media hora tras el otro, la interrumpí. Dime, ¿qué haces? Rezo al Señor, pero ¿por qué no está? Él me mira y yo lo miro. Qué magnífica lección de religiosidad. Eso es religiosidad auténtica. Él me mira y yo lo miro. Es decir, se establecía un contacto de su espíritu con la imagen que representaba en el fondo lo mismo que el sol y los ídolos antiguos
representada del pasado. Ella ya no distingue eso, no se da cuenta, pero en el implícito está la misma reverencia. Por eso les digo, el oro que decora los cuadros de la escuela pequeña no es oro ornamental, oro sacramental, es la sangre del sol, como la plata es la sangre de la luna. Viene la independencia, se hacen proclamas, se habla de los indios, incluye habido proclamas de San Martín, hacen proclamas en quechua, termina la independencia y se olvidan de todo y comienza los gobiernos limeños y la afluencia de la costa, de todo el interior de la costa. El interior del país pierde toda importancia, es una desgracia aún hoy. Ya no eso desaparecido, pero aún todavía se ve la diferencia. Y entonces es Lima la que absorbe todo. ¿Qué ocurre con la historia del arte en México? No vamos a producir sino copias de copias. Es decir, lo que se hace en París, lo que se hace en Londres, el siglo pasado. Ahora, lo que se hace en Nueva York, lo que se hace en California, y últimamente, ya en los últimos años, lo que se hace en Tokio y en Seúl, que son los dos grandes centros artísticos actuales del mundo, porque ya no es París, ya no es Londres, ya no es Nueva York. Ahora los cuadros de mayor precio se venden en Tokio y en Seúl. Por eso todos los pintores de ahora, la máxima ilusión es ir a Japón o a Corea del Sur. Es decir, no sé si ustedes ven, claro, ustedes ven televisión todo. ¿Han visto cómo, por ejemplo, en estos momentos la aparición de personajes orientales que dan patadas, trompadas, volatines, es decir, hacen toda una lucha gimnástica que es típica del Japón y de la China, para vencer a los enemigos. El Oriente está devorando lentamente a los Occidente está dejando de ser, ya la gravitación no está en Nueva York, donde el Rockefeller Center, que era la cuna, el centro, la imagen del capitalismo norteamericano, es la actual propiedad de la moneda. Y donde la mejor universidad que hay en Estados Unidos es una pequeña universidad en California, de cuarto orden, para comprar los camionetes, dan equipado maravillosamente bien, son las tiendas más completas y mejor equipadas universidad que hay en Estados Unidos, pero solamente pueden entrar y tener en ellas los japoneses como hijos de japoneses. Los mismos que hacían los blancos coloniales contra la India y en la China, no dejaban entrar a ningún asiático, sino solamente por white men only, solamente para blancos. Es decir, estamos viendo el traspado. Ahora, nosotros éramos el futuro posible. América era el futuro, América Latina era el futuro posible, pero nos están ganando la mano, porque nosotros estamos siendo arrastrados lentamente, y para qué hablar de la política, lentamente puesto bajo la férula del mundo oriental. Tenemos a la presidente japonesa. Por lo menos así dice la oposición, pero yo no creo. Parece que el buen presidente que hemos tenido en los últimos 50 años nunca he visto progresar el país tanto como ahora, porque ha sido reconocido todos los artículos anteriores. Pero, desgraciadamente, que aquí voy a terminar con esta regla política. Yo debo estar cansado de ello. Yo, en los últimos año y medio, está cometiendo el régimen actual graves errores. El principal de ellos es perseguir al hermano del Señor. Lo están haciendo candidato. Pues yo sí que podría hablar con ella, pero usted no está cuenta. Usted lo está haciendo candidato. Usted es el mejor propagandista que tiene. Primero, porque todo el mundo simpatiza con el perseguido. Y segundo, porque además el hombre es profesionalmente cercano y tiene razón. Y lo que pide es perfectamente lógico. Y sin embargo, se le impiden hacerlo. ¿Por qué? Por celos. Espero que eso termine y que cambie. Pero ojalá. De todas maneras, el Perú dijo nuestro camino, don Jorge Basadre, una frase extraordinaria. El Perú es el país de las oportunidades. Eso lo tiene escrito Basadre en la historia de la República.
hemos perdido siempre las más brillantes oportunidades de ser. Inclusive, cuando en el siglo pasado hicimos la Confederación Peruano-Boliviana, que significaba volver a poner hegemonía al Perú, fuimos nosotros mismos, los peruanos, los que combatimos contra él y los trajimos abajo a la Confederación, cuyo presidente se sentía peruano. Él había nacido en La Paz, pero se sentía peruano, era alto peruano, y entonces cuando el Perú era alto peruano, se sentía peruano, y simplemente, desgraciadamente, hombres tan brillantes como Luis Pardo de Galeano, que probablemente declara que el mayor error de mi vida fue haber combatido al general Santa Cruz. Pero ¿qué hacemos con la lamentación conforme? En realidad, si la Confederación hubiera podido subsistir, significaba otra vez la hegemonía del Perú, otra vez ser el gran Perú de Israel. Esperemos que aquí están ustedes jóvenes. Yo ya soy viejo y lo incluso contrario me decía, por que se murió. Pero están ustedes jóvenes, son ustedes los que tienen la posibilidad de un Perú futuro. Son ustedes los que están obligados a trabajar por un arte del Perú, para el Perú, por el Perú, con el Perú. Y son ustedes los que tienen que dar la respuesta del grupo humano de lo que son ustedes como un conjunto. Ustedes no son ni franceses, ni uruguayos, ni chinos, ni japoneses, ni norteamericanos, ni hindúes. Son ustedes peruanos, de un país multivario, multiforme, pero que en el fondo tiende a agruparse en un conglomerado homogéneo. Esa homogeneidad es el destino de ustedes, que ustedes quedan señores. Cuando a los viejos, yo no sirvió para nada. Dijo González Bravo una frase buena: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Muchas gracias, señor. Yo quisiera, para clausurar esta reunión, ¿Cómo se van ustedes? Que no llamen nada. hay algo más todavía. Perdón, yo soy sordo y por eso no oigo. Hay algo más, le decía, y es que el señor presidente de la Asociación de Artistas Plásticos, Estrella Reynoso, el señor Carlos Cuadra, va a hacer entrega de un diploma en reconocimiento a la meritoria labor y a la presencia del maestro Juan Manuel Ugarte Lescurú en esta noche. Invitamos a estar nuevamente con nosotros mañana y llevaremos con todo el partido. Muchas gracias. $32.83.